El primer paso para entrar al reino siempre ha sido arrepentirse. La tragedia es, tantas personas se están convirtiendo en cristianas hoy sin arrepentirse, sin que Dios tenga la oportunidad para decirle a los cristianos que se arrepienten en este país. No debería tener que decirles. La iglesia debería decirle al mundo que se arrepienta. Si escuchas de Dios, sabes que le estás diciendo a la iglesia, a los cristianos en Gran Bretaña, que se arrepientan y que se pongan al día con lo que deberían haber hecho hace años. Entonces, ese es el primer paso. Pero, ¿qué significa arrepentirse? La mayoría de la gente, me temo, piensa que es una cuestión de sentimientos, de lágrimas, de sentir pena por lo que has hecho. Pero eso puede no ser arrepentimiento. Mucha gente tiene sentimientos de arrepentimiento por cómo han vivido. Me sorprendería si hubiera alguien aquí que no lo hiciera. Lamentan algunas de las decisiones que han tomado en la vida. Y los sentimientos de arrepentimiento son por lo que te has hecho a ti mismo, lo que has hecho con tu propia vida y tus propias decisiones. Luego, hay otras personas que tienen sentimientos profundos de lo que llamamos remordimiento. Y el remordimiento es lo que sientes que le has hecho a los demás. Recuerdo haber conocido a un hombre que sufría de enfermedades venéreas, enfermedad como resultado de su forma de vida, y le había transmitido esta enfermedad venérea a su hija. Se llenó de remordimiento cuando vio lo que había hecho a otra persona. Él tuvo sentimientos profundos de remordimiento al respecto, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene esta característica única. Ese arrepentimiento es lo que sientes que le has hecho a Dios. Ahora, eso es bastante diferente del arrepentimiento y el remordimiento. De repente te das cuenta de que es a Dios a quien más le duele. El hijo pródigo se dio cuenta de lo que no era solo a su padre que le haría daño. Él dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y como tan pronto esa dimensión celestial entra, te das cuenta de que es Dios a quien más le duele. Son las leyes de Dios que rompiste, es el amor de Dios que rechazaste, es la ira de Dios que has provocado, es el juicio de Dios que te mereces, es la misericordia de Dios la que necesitas. Tan pronto como esta dimensión entra, se convierte en lo que Pablo llama la tristeza piadosa que lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento y remordimiento no conducen necesariamente al arrepentimiento. Caín lamentó amargamente lo que le había hecho a Abel, pero nunca se arrepintió. Nunca lo corrigió. Nunca lo confesó. Solo se arrepintió. El castigo que estaba experimentando ahora, bueno, esa es una especie de introducción simple. Ahora quiero decirles que el arrepentimiento involucra tres cosas, así que ahora estamos viendo el arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento pasa por tres etapas. Simplemente, pensamiento, palabra y obra. Por lo tanto, el arrepentimiento toma tiempo, y el problema es cuando intentas liderar a alguien a Cristo en 5 minutos, al final de una reunión, mientras espera el autobús. No puedes llevarlos al arrepentimiento correctamente, entonces solo les haces decir una oración de pecador. Señor Jesús, lo siento por todos mis pecados, te invito a mi vida, amén. Eso no es arrepentimiento. De hecho, dudo que puedas arrepentirte en general. Probablemente conozcas la confesión en general de que se usa en las iglesias todos los domingos. He dejado sin hacer las cosas que debería haber hecho y he hecho cosas que no debería haber hecho. Y no hay salud en nosotros, siempre empieza por pecadores miserables, ¿no es así? Lo que produce una gran cantidad es, por ejemplo, ser santos felices, no pecadores miserables. Pero una conferencia, por ejemplo, mi esposa y yo estamos a menudo en las iglesias ahora, una en nuestro pueblo
miró a la congregación cuando confiesan sus pecados y me preguntó, ¿estás pensando en algo que hayas hecho o algo que no hayas hecho? ¿O simplemente estás firmando un cheque en blanco? Verá, le voy a mostrar que el arrepentimiento es siempre el arrepentimiento de pecados. No puedes arrepentirte de los pecados generales. Solo puedes arrepentirte de esto y de esto. Eso involucra a estos 3 pasos. Implica, en primer lugar, cambiar de opinión sobre cosas particulares y pensar 3 pasos. La manera de Dios sobre ellos. Cuando hace esto, llega a 2 conclusiones. Primero, Dios es mucho mejor persona de lo que yo pensaba. Y segundo, soy una persona peor de lo que pensaba. Por lo general, es al revés. Cuando un incrédulo piensa en Dios, piensa que Dios es injusto y justo que es mejor que Dios. Lo has notado, la cantidad de personas que dicen, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué debería Dios? Están diciendo, yo sé más que Dios y si estuviera dirigiendo el universo podría hacerlo mejor. Eso es lo que dicen. Y realmente se están estableciendo como una mejor persona que Dios. Dicen, estás cometiendo errores que yo no haría. Trata a la gente de una manera que yo no lo haría. Soy por lo tanto mejor persona que Dios. Cuando te arrepientes, tus pensamientos dan una voltereta. Y cuando vislumbras santidad y pureza en Dios, comienzas a darte cuenta de cómo eres un pecador y tienes una visión mucho más baja de ti mismo. De hecho, cuando más alta sea tu visión de Dios, más baja será tu visión de ti mismo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. La palabra griega metanoia significa tener dudas, meta, cambio o después. Y metanoia significa pensar de nuevo sobre la forma en que has estado viviendo. Empieza cuando cambias de opinión, cuando piensas a la manera de Dios. Luego te das cuenta no solo de que tus malas acciones son horribles. Empiezas a ver que tus buenas obras son igualmente ofensivas para Dios. Para muchos es un shock cuando se dan cuenta de que las mejores cosas que jamás han hecho no son suficientemente buenas para Dios. Nuestra justicia tiene que ser arrepentida al igual que nuestro pecado. Que tanto nuestras buenas obras como nuestras malas obras deben ser descartadas ahora que hay una revolución. La mayoría de la gente piensa que el arrepentimiento cubre las cosas malas que has hecho, pero la Biblia también cubre las cosas buenas que has hecho. Déjame ver 2 textos de la Biblia que son contundentes para la congregación cristiana. Pero la Biblia es un libro contundente, desafortunadamente. Se ha arreglado para congregaciones educadas este libro. Pero en hebreo y en griego es un libro muy terrenal. Isaías dijo esto, y esto es algo que las mujeres entenderán. Isaías dijo, nuestra justicia a Dios es como un paño menstrual, una servilleta desechable. Así es como te sientes acerca de tu justicia una vez que piensas en la justicia de Dios. Aquí hay uno para los hombres. Pablo dice en Filipenses 3, cuando considero los mandamientos que guardé, los que rompí, y él guardó 9 de 10 de los mandamientos, dijo, cuando considero los que guardé, los cuento por estiércol. Dice, me siento como un niño que ha vaciado sus intestinos en un orinal y lo sostiene y dice, mira lo que he hecho. Palabra griega para excrementos humanos, para la que existe equivalentemente anglosajona muy conocida, esa es la Biblia. En otras palabras, te das cuenta que tu justicia está muy por debajo del estándar de Dios, como tus malas acciones, y dejas el lote atrás y dices, no traigo nada en mi mano, simplemente a tu cruz me aferro. Eso es para llegar a la verdad sobre ti. Me encanta esa historia sobre un viejo predicador en las plantaciones de esclavos en las profundidades de Sudamérica. Estaba predicando sobre el hijo pródigo y dijo, se quitó la chaqueta y la tiró. Se quitó la camisa y la tiró. Se quitó el chaleco y lo tiró. Y luego, hermanos, simplemente volví en sí. Eso ha caído un poco plano. No estás del todo conmigo. Llegar a ti mismo significa finalmente quitar toda la cubierta y llegar a lo real, la verdad de su condición. Lo interesante es que cuando más te acercas a Dios, peor te sientes.
Cuanto más comprendes lo bueno que es Él, más te das cuenta de lo malo que eres. Dándome cuenta de eso, pensar de esa manera es el primer paso importante, pero ese no es el final del arrepentimiento. El segundo paso es la palabra de arrepentimiento, y eso significa primero confesar los pecados. Protestantes, en reacción a la práctica católica de la confesión, han descuidado la confesión. Si hubiera sido a Juan el Bautista y pedir el bautismo, él habría dicho entonces, antes de entrar al agua, haz una confesión pública de tus pecados. Insistieron en eso. Miras hacia arriba. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento dice, confiese sus pecados los unos a los otros? ¿Sabes que en el Nuevo Testamento esto es terapéutico? Si estoy aconsejando a una persona para que diga sus pecados, hace dos cosas buenas por ellos. En primer lugar, les ayuda a ser responsables con cosas específicas. Alguien se me acerca y me dice, me gustaría ser cristiano. Oh, ¿te gustaría que tus pecados fueran perdonados? Sí. ¿Le gustaría ser salvo de sus pecados? Sí. Entonces, dime, ¿qué pecados quieres ser salvado? Encuentro ahí, que es cuando comienza el arrepentimiento. De alguna manera nombrarlo lo saca a luz. Mi corazón siempre da un salto cuando alguien me dice esas situaciones. Nunca lo he dicho antes esto. Pensé, hay un lanzamiento en un momento, está saliendo a la luz. Incluso decirlo de alguna manera hace al respecto que eso salga a luz. Y es específico entonces. Señor, es esto, es esto, es esto. No hay una confesión de pecado en general. En el Nuevo Testamento solo hay confesiones de pecados en plural. Una lista. También ayuda a la confesión y a responsabilizar a las personas cuando confiesas pecados. No puedes tener excusas, no puedes decir, bueno, no fue mi culpa, porque la confesión es decir, fue mi culpa. Elegí de esa manera. Permítame decirles algo que podría malinterpretarse. Hay mucho en el interior sanando ahora y encuentro que los cristianos prefieren tener una sanación interior que el perdón. ¿Por qué? El perdón exige arrepentimiento. Es tan fácil culpar a otra persona por mis complejos y decir, bueno, fueron mis padres y lo que me hicieron fue lo que me pasó de niño y decir, necesito sanidad, no necesito perdón, necesito sanar. Pero escuche, no somos el resultado de lo que se nos ha hecho. Somos el resultado de lo que hemos hecho sobre lo que nos han hecho. Son las elecciones de reacción que tenemos o que hemos tomado las que nos han convertido en lo que somos. Si estoy amargado es porque elegí resentirme por lo que me hicieron en lugar de perdonar. De hecho, realmente creo que más personas necesitan arrepentimiento que sanidad interior. Aunque todavía hay un lugar para eso, donde el Espíritu Santo puede quitar un problema. Desde los primeros años, pero la necesidad básica de la humanidad no es la sanidad interior, sino el arrepentimiento, que hace posible que Dios perdone. Decir, soy lo que soy ahora porque elegí en puntos cruciales de mi vida llegar a este personaje. Todos somos el resultado de nuestra elección. Y tratar a alguien como responsable de lo que ha hecho es tratarlo con la dignidad de un ser humano. No son un perro pavloviano. Le estás diciendo a alguien, eres un ser humano. Tienes la voluntad de elegir. ¿Has elegido? ¿Has escuchado a hombres en la corte, en el banquillo de los acusados, suplicar, bueno, me metí en malas compañías, señoría? Nunca escuché a un hombre decir, elige esa compañía simplemente, me metí en malas compañías. Pero elegimos a nuestros amigos. Elegimos una empresa. Elegimos las ambiciones que tenemos. Elegimos. Y la confesión es decir, tomé la decisión equivocada. Soy responsable. Ese es el comienzo de elevar a una persona la dignidad de un ser humano responsable. Hacer que lo deletreen con palabras es importante. Si nosotros confesamos nuestros pecados, no nuestro pecado, si confesamos nuestros pecados, lo que significa nombrarlos uno por uno,
Mientras haces eso, entonces Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados, y su sangre continúa manteniéndonos limpios. Hermosa promesa. Además de la confesión, esa es una parte del perdón. También es importante en ciertos pecados lograr que una persona renuncie a esa cosa. Decir con palabras delante de Dios, terminé con esto, no volveré a eso. Renuncia. ¿Sabes? En que los primeros bautismos siempre se les pidió que renunciaran al mundo y a la carne y el pecado, y decir públicamente que no tengo nada más que ver con esos falsos maestros. Ahora viene la parte difícil del arrepentimiento, que son los hechos. Aquí hay una parte del arrepentimiento que muchos no se dan cuenta. Esto es lo que lleva tiempo. El arrepentimiento comienza con el pensamiento, luego sale en palabras, pero luego debe manifestarse en hechos. 2 textos. Juan el Bautista, si alguien vino y dijo, quiero ser bautizado, dijo, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, y luego bautízate. Dijo, ¿qué quieres decir? Bueno, si tienes demasiada ropa, ve y regala un poco. Si estás manipulando finanzas, vaya y ponga los libros en orden. Si intimidas a alguien por tu poder, deja de hacerlo. Luego aquí hay uno para hoy. Siéntete contento con tu salario. ¿Dónde están los predicadores en Gran Bretaña predicando eso hoy? Predicando a los maestros, predicando a los enfermos. ¿Dónde están los predicadores? No estamos predicando el arrepentimiento, pero chico, hay un arrepentimiento práctico. Conténtate con tu salario. ¿A cuántas personas bautizadas en su iglesia les preguntas, ¿estás contento con tu salario? Nos reímos nerviosamente porque sabemos perfectamente que lo estamos haciendo. Repetir una confesión general en la oración del pecador. No le estamos reduciendo a la realidad. Ahora Pablo dijo esto. No fui celestial a lo que no desobedeció. Si lees el versículo, no fui desobediente a la visión celestial, sino que prediqué el arrepentimiento a los gentiles para que se vuelvan o se conviertan a Dios y prueben su arrepentimiento con sus obras. Pablo, su ministerio era hacer que la gente probara su arrepentimiento con sus obras. Yo creo que debemos dejar de bautizar a las personas con la profesión de fe y bautizarlas en arrepentimiento. Zaqueo, cuando Jesús vino a almorzar con Zaqueo, el hombrecito, subió al árbol en más de un sentido. Jesús llegó a su casa y Zaqueo durante el almuerzo dijo, Jesús, he estado defraudando a la gente, pero a partir de ahora voy a ser hombre y voy a seguir mis libros honestos. No dijo eso, no. Voy a ir con todas las personas a las que he defraudado. Regresaré con interés 4 veces más. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El arrepentimiento es corregir el pasado. No puedes corregir todos los pecados, pero hay algunos que el Señor demostrará que se puede corregir. Prediqué en Canberra, en las casas del Parlamento, a los miembros de ambas casas en Australia, y después de un tiempo juntos, que estuve bastante fuerte, chicos, ellos saben cómo interrumpir a un orador ahí, y hacía calor, pero después de un tiempo, uno de sus más destacados políticos, al salir de la habitación, me susurraron, me voy a casa a reescribir mis declaraciones de impuestos. Mi corazón dio un vuelco. No hubo lágrimas, pero hubo arrepentimiento. Había pensado a la manera de Dios. Él lo puso en palabras y se iba a casa a reescribir su impuesto sobre la renta. Ahí es donde la palabra golpea, como ellos dicen. Eso es arrepentimiento, de hechos de arrepentimiento, hacer algo al respecto. Enderezar el pasado, llevarlo a una conclusión adecuada, cortando el cordón umbilical que te ata al reino de Satanás, atándolo para que estés libre de él.
puede involucrar algo negativo como destruir algo. De hecho, la última vez que estuve en Oxford, tuve que aconsejarle a alguien que fuera a casa y quemara su delantal de francmasón. A veces necesitas hacer eso. En Éfeso quemaron miles de libros de ocultismo. Lees Hechos 19, todo esto es parte de las obras de arrepentimiento. Y esto ha sido tan descuidado en nuestra predicación que no es de extrañar que el Señor tenga que decirles a los cristianos que regresen y se arrepientan y arreglen las cosas. Pero cuando lo hacen, hay un tremendo alivio. Estuve predicando en Aberdeen durante 3 noches en el Teatro Central de ahí. Después de la segunda noche, una niña se me acercó. Estaba molesta, tenía la cara manchada, lloraba, temblaba. Y ella dijo, oh, señor Pewson, estoy frustrada. Ella dijo, quiero ser cristiana. He tratado de hacerlo, he seguido adelante en todas las reuniones de evangelización en Anvender. 18 meses, incluido lo de Luis Palau. Y ella dijo, nada ha cambiado, nada ha sucedido. He firmado tarjetas, me han aconsejado, he ido a clases. No ha pasado nada. Hoy comenzando a dudar si hay algo en él. Entonces le dije, ¿qué haces? Me pregunté, ¿qué haces con una chica así? La miré a los ojos y dije, ¿con quién vives? Ella dijo, vivo con un joven. Le dije, ¿estás casada con él? No. ¿Estás viviendo como si estuvieras casada? Sí. ¿Por qué no te has casado? Bueno, él no cree en eso. Él dice que es solo un papel legal mientras nos amemos. Eso es todo lo que importa. Dije, bueno, tienes que tomar una decisión muy difícil. Ojalá pudiera hacerlo por ti, pero no puedo. Tienes que hacerlo. Tienes que decidir con qué hombre quieres vivir. Ese joven o Jesús. Luego ella realmente se enojó. Ella dijo, nadie más me dijo que tenía que hacer eso. Dije, pero me has dicho que no vas a llegar a ninguna parte con los demás. Dije, Jesús no se unirá a un arreglo como ese. Tienes que decidir ahora. Si esta fuera la historia de un predicador, diría que cayó de rodillas, confesó que fue salva gloriosamente. La historia de un predicador es la verdad, así que será mejor que te diga la verdad, que no hagas un teatro llorando en el corazón. Y he pensado en esa chica una y otra vez. Sé cómo se sintió Jesús por el joven rico que no renunciaría a su dinero. ¿Sabes que cuál era el problema? Todos los que habían aconsejado a esa niña le habían dicho que creyera en Jesús. ¿No habían comenzado diciendo que se arrepintiera? Verás, ella estaba estancada. A menudo ese es el problema, ella estaba estancada. Comenzamos en el paso número 2. Jesús, Juan el Bautista y Pedro en el día del Pentecostés comenzaron con la palabra arrepentirse. Ahora, en el nivel muy práctico para ayudar a alguien, para arrepentirse, debe de ayudarlos a hacer 3 cosas. Lo primero que necesitamos para ayudarlos a hacer es ser serios, porque arrepentirse es un asunto serio. No se puede tomar a la ligera. Casi voy a repetir las palabras del servicio matrimonial ahora. No debe tomarse a la ligera, o alegremente, o como quiera que sean las palabras. No puedo recordarlos ahora. Sabía que las había dicho. ¿Cómo ayudamos a alguien a ser serio? Dudo mucho que sean serios a menos que algo de el miedo esté en la relación. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y necesitamos ayudar. La gente en el tipo correcto de miedo tiene que ser instruida. Creo que puede hacerlo mejor señalando dónde su forma de vida actual los guiará. La palabra que encontré más útil para ayudar a las personas a darse cuenta es la palabra perecer. Dije, ¿te das cuenta de lo que es morir? Ahora, eso en inglés significa exactamente lo mismo que en griego. Si tienes agua caliente en una botella que tienes, sigue siendo una botella con agua caliente. Levante la mano quien dice que es caliente. Levante la mano los que dicen que no es caliente. Levante la mano a quienes les gusta. No. Bueno, sigue siendo una bolsa o una botella de agua caliente, ¿o no? ¿No es así? No puede contener agua,
pero sigue siendo una botella para agua caliente. Cuando una botella de agua caliente se pierde, o un neumático, no se puede usar para ese propósito, para lo que fue hecho. Se ve como uno. Puede sentirse como uno, pero no se puede usar como uno. Un ser humano fallecido se ve como un ser humano, se siente como un ser humano, pero no se puede usar como ser humano. ¿Qué haces con algo que ha perecido? ¿Lo tiras o lo quemas? En el incinerador. El infierno es el incinerador de Dios para las personas fallecidas. No dejan de ser personas. Simplemente ya no les sirven. Creo que ese es el destino más terrible que podría tener un ser humano. Sentirse completamente inútil, y el desempleo es suficiente para destruir el autoestima. Pero saber que ha dejado de ser de utilidad para Dios o para cualquier otra persona, eso es lo que significa morir. Y Dios nos amó tanto que no quería que pereciéramos. Eso es lo que es el infierno. Es el lugar donde no eres útil para Dios, ni para ti, ni para los demás, mucho menos para Dios. Tu existencia con personas que no sirven es ahí, ni para ellos mismos sirven, ni para Dios. Puedo pensar, no hay nada más terrible que eso, pero es el producto final de vivir sin Dios. El miedo de volverse completamente redundante en el universo de Dios es el temor del Señor Jesús. Tú sabes que Jesús dijo algo sobre el desarme nuclear. ¿Sabía usted? Dijo, no temas al que puede matar su cuerpo, más bien teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Gente fallecida. Lo segundo que debemos hacer por las personas para ayudarlas a arrepentirse es ayudarlas a ser específicas, a confesar pecados, plural, para nombrarlos, ir al grano. Si le dices a alguien, ¿quieres ser salvo de tus pecados? Oh, sí. Bueno, ¿de qué pecados quieres ser salvo? Oh, todos. Bueno, ¿con cuál empezamos? Es demasiado fácil que digan. Es fácil que digan, oh, sí, soy un pecador, todo el mundo es pecador, soy un pecador. ¿En qué has pecado entonces? Ayudemos a las personas a ser específica. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay 3 formas. Primero, una conversación guiada. Los diriges. Ahora debes mantener su confianza. Ellos deben sentirse en confianza, pero solo para guiarlos. Entonces, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es el que más te gustaría liberarte? ¿Por qué Jesús quiere liberarte de eso? ¿Cuál es el que más odias? Ya ves, una conversación guiada puede volverse específica. La segunda forma es darle una lista detallada. Un amigo mío ha preparado una lista de este tipo, de todo tipo de cosas en las que la gente se involucra, y antes de aconsejar a alguien les da una hoja de papel y dice, revise esta lista. ¿Ha estado involucrado en alguna de estas cosas o alguno de estos hábitos pervertidos? Pasan y los marcan y luego él puede aconsejarles. Esa es una forma muy práctica de hacerlo. El Nuevo Testamento contiene una treintena de listas. Entre ellos cubren 120 pecados que Dios considera pecados. Y a veces es útil tener una lista detallada y hacer que se revise y se marque. Una tercera vía es una vía que está disponible para el consejo que se mueve en el Espíritu. Es una revelación inmediata. A veces le he pedido al Espíritu Santo que le muestre a la persona que aconsejo cuál es la raíz principal del problema. En otras ocasiones lo he preguntado. ¿Qué me muestra cuál es la raíz del problema? Y luego sorprendes a la persona preguntándole al respecto. El Espíritu Santo quiere revelar las raíces principales. Déjame darte una ilustración. He encontrado eso
Detrás de cada hombre homosexual que he asesorado, una triste historia de un padre y una madre que intercambian roles. La madre se convirtió en la figura de autoridad dominante y el padre en la figura de consuelo. Por eso se está produciendo tanta homosexualidad, porque se confunden los roles y los niños y nietos sufren una confusión. Asesoré a un chico, era de la escuela pública. Un niño encantador, un cristiano encantador, pero estaba lisiado por esta tentación de la que estamos hablando, a la que se dio el paso con regularidad. Estaba triste por él. Dije, ¿cuándo comenzó? Oh, dijo, en el internado. Ahora los internados de niños tienen mucho que ver, créanme. Pero dije, no, el Espíritu Santo me dice que no comenzó, sino que mucho más antes. Y él dijo, no recuerdo que comenzara antes del internado. Dije, pero el Espíritu Santo me dice que fue antes. Háblame de tus padres. El triste caso de una esposa que tuvo 3 maridos, una mujer dominante que cambiaba de pareja cuando quería y era el producto del tercer marido. La esposa asumía el papel de autoridad en ese hogar. Dominaba. El resultado era que cuando quería consuelo buscaba a su padre y no a su madre. Y no se dio cuenta de que el padre no recibía consuelo de la madre y estaba recibiendo del hijo. Todo surgió y fue necesario de que el Espíritu Santo lo revelara para llegar a la raíz del problema. Mira, estas son las 3 formas para llegar a los detalles. Una conversación guiada, una lista detallada y revelación inmediata. Y esto debe ser en 1 minuto. Para ser sensato, eso es necesario de 2 formas. Primero, ser sensato respecto a las emociones del arrepentimiento. A veces la gente tiene sensación de culpa exagerada por algo incorrecto. Sus sentimientos los han engañado. Es posible. Por ejemplo, que los hombres se sienten muy culpables por la masturbación, que no se menciona en la Biblia, que por el asesinato. Por lo tanto, debemos ayudarlos a ser sensibles a sus emociones y sin que los sentimientos saquen las cosas de proporción. La culpa psicológica no es culpa moral, y es culpa moral lo que Jesús cura. No de lo que nos sentimos culpables, sino de lo que somos culpables. Ser sensato está en las acciones del arrepentimiento. No puedes volver atrás y arreglar todo. Necesitamos ayudarnos a crecer o a ser sensatos en lo que hacen. Un amigo mío fue a la policía, confesó un crimen que cometió. Fue a la corte, se le dio una corta sentencia. 2 meses después fue a la cárcel, predicó a Jesús en la cárcel y los presos lo llamaron obispo. Entonces, cuando salió, confesó otro crimen y regresó a otra prisión. Y predicó el evangelio allí y me dijo con orgullo, soy el único evangelista en Gran Bretaña totalmente financiado por Su Majestad la Reina. Ahora eso estaba dentro del ámbito del sentido común. Podría haberse excedido. Necesitamos ayudar a la gente a ser sensata sobre lo que se puede corregir y lo que no, pero de esta manera los hemos ayudado a arrepentirse. En la próxima charla hablaré sobre cómo ayudar a las personas a crecer.